Bienvenidos, mi nombre es Andrea Quintana y desde la redacción de Thomson Reuters gestionamos la realización de este podcast en donde el contador Sergio Cavegia nos comenta los cambios más importantes que ha tenido en el Senado de la Nación el régimen de incentivo para grandes inversores expuesto en la Ley Bases. Buenos días, este es un podcast relacionado con el régimen de incentivo a grandes inversiones y lo que tiene por objetivo definir o informar aquellas modificaciones que han sido aprobadas en el día de ayer por el Senado de la Nación. A modo de introducción, es importante remarcar que el RIGI es un incentivo muy importante a grandes inversiones. Básicamente tiene lo que yo considero una reforma tributaria en pequeña escala, ya que implica que aquel que invierta entre 200 y 1.000 millones de dólares, dependiendo del tipo de inversión, va a tener la posibilidad de verse beneficiado con importantes incentivos fiscales. A modo de ejemplo, la reducción de la tasa del impuesto a las ganancias al 25%, la posibilidad de computar quebrantos sin límite de tiempo, ajustarlos por inflación y eventualmente transferirlos, la posibilidad de computar débitos y créditos contra el impuesto a las ganancias, la posibilidad de pagar el IVA en forma diferenciada con certificados de crédito fiscal, de modo de no comprometer capital de trabajo. Y lo importante, que también es relevante a los efectos para los inversores, es que los 200 millones de dólares que se piden como inversión mínima también incluyen la compra de compañías. Por supuesto, no todo el precio pagado a la compra de compañías va a ser, computado contra los 200 millones, solo un 15% del precio pagado, o mejor dicho, un 15% de los 200 millones va a ser computado a los efectos del límite, pero de todas maneras parece relevante porque eso va a generar un envión importante en el mercado de fusiones y adquisiciones. Pero lo importante de este podcast no es recorrer en profundidad el régimen, sino advertir aquellas modificaciones que se hicieron en el día de ayer. Y a los efectos de enmarcarlas y de resumir, primero podemos decir que las modificaciones tuvieron como eje central limitar los sectores que pueden acceder a este beneficio. Después, otra de las modificaciones tiene que ver con el ingreso de divisas por exportación, intentando de alguna manera diferir en algún punto el beneficio de no liquidar exportaciones, tanto para los proyectos que sean vinculados con los 200 millones como los proyectos para exportación estratégica de más de 1.000 millones de dólares de inversión. Y por último, se le intenta dar a los proveedores locales un cierto cupo para que puedan, que el inversor de RIGI tenga la obligación de vincularlo con compra nacional de alguna manera o con la posibilidad de contratar proveedores locales. Y un último aspecto del artículo 205, que ahora lo vamos a revisar en profundidad, es que se podrán transferir las acciones de los vehículos de proyecto único sin autorización de la autoridad de aplicación. Estos son los 4 elementos que ayer se aprobaron en el recinto. Respecto de los sectores, y ahora yendo a uno por uno, respecto de los sectores involucrados, el proyecto anterior que había ingresado al Senado no disponía limitación alguna para sector ni para zona geográfica. Hoy, luego de lo aprobado por el Senado, se sigue manteniendo que esto no aplica a cualquier zona geográfica de la República Argentina, pero sí se estableció una limitación en cuanto al sector geográfico, en cuanto al sector económico. Al respecto, lo que establece el nuevo artículo 165 del proyecto aprobado ayer es que solamente podrán acceder a los beneficios los sectores agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología. Todo lo que no pueda englobarse, toda aquella actividad industrial, comercial o actividad económica que no esté incluida dentro de estos sectores no podría acceder a los beneficios del RIGI.
El otro punto, como comentábamos, que también tuvo alguna, digamos, modificación, es el artículo 174 del proyecto, en el cual se dispone expresamente un plan de desarrollo de proveedores locales, el que deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes u obras para el desarrollo del proyecto, equivalente como mínimo al 20% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores correspondientes al proyecto. En definitiva, lo que se intenta con la modificación es justamente incentivar el compra nacional o la contratación de proveedores, eventualmente pymes nacionales, que a mi modo de ver eso se iba a generar de todas maneras, pero digamos tampoco parece mal el agregado explícito en el artículo 174. Respecto del artículo 196, vinculado con el cobro de exportaciones, se establece que los cobros de exportaciones de productos del proyecto adherido al RIGI quedan exceptuados en los siguientes porcentajes de la obligación de ingreso y o negociación y liquidación en el mercado de cambios. Básicamente, el 20% luego de transcurridos 2 años contados de la fecha de puesta en marcha del BPU, el 40% luego de 3 años y recién el 100% queda liberado del ingreso de divisas luego del 4º año contado desde la fecha de puesta en marcha del BPU. Esto en el proyecto original tenía un horizonte entre 1 y 3 años, ahora se expande de 2 a 4 años. Lo mismo ocurre con los proyectos denominados de exportación estratégica, que recordamos que son aquellos proyectos en los cuales se inviertan importes mayores a $1.000 millones y que tengan por destino crear nuevos mercados externos. En estos casos se dispone que las liquidaciones de divisas se limitarán al 20%, o mejor dicho, la no obligación de ingreso, al 20% luego de transcurrido 1 año, contados de la fecha de puesta en marcha del BPU, al 40% luego de 2 años, y recién en el 3er año, este beneficio del 100% será aplicable. Por último, se modifica el artículo 205 del proyecto de ley, que lo que dispone expresamente es que para que las acciones, cuotas o participaciones sociales de los BPU adheridos puedan ser objeto de negocio jurídico garantía, se dispone que justamente no habrá obligación de pedir autorización previa a la autoridad de aplicación para poder negociar estas acciones, cuotas o participaciones. Lo mismo con sus garantías. Esto también es un beneficio importante porque en definitiva permite la libre circulación de participaciones en este tipo de BPUs, de vehículos de proyecto único, sin la necesidad de una autorización previa. Con esto damos por finalizado el podcast. Esto ha sido simplemente un resumen de las modificaciones dispuestas en el día de ayer por el Senado de la Nación. Muchas gracias.